Ya se habló mucho por ahí sobre la insultante percepción de nuestra cultura y la enorme ignorancia en el que el director francés reside acerca del país ombligo de la luna. Sin embargo, y no lo tomen como defensa hacia la película, ya que por el momento no es un análisis de Emilia Pérez, en la industria cinematográfica esto vale 3 hectáreas de ver. Una de las grandes funciones tanto del cine como cualquier arte es que gracias a ellas podemos expresar emociones, sentimientos y, lo más importante, manifestar percepciones sobre la realidad. Como espectadores de películas siempre hemos dejado pasar cientos de representaciones que nada tienen que ver con antecedentes de la vida real, que si los dinosaurios en Jurassic Park en verdad suenan así, si en Avengers en verdad Iron Man salvó a la humanidad, si en ET unos niños vuelan sobre una bicicleta, entre otras de miles de millones de inverosimilitudes que nuestro escenario es imposible que existan. Esa es la belleza del cine, la ficción. Nadie en su sano juicio tiene claro que mirar películas involucra presenciar el retrato más realista, fidedigno y pulcro de nuestra existencia, pues para eso existen otros medios audiovisuales. La ficción es quien diferencia los documentales de las películas, y Emilia Pérez, por mucho que haya ofendido a los mexicanos, no deja de ser ficción. Como nacionalistas nos sentimos ofendidos porque somos capaces de comprender el terrible contexto real que fue retratado de manera ficticia y cómica en Emilia Pérez. El narcotráfico, siendo todo un cáncer de nuestro país, es un tema que no pasa desapercibido por la importancia que tiene en la sociedad azteca, razón suficiente para irnos a la yugular del director francés por haber manifestado una mirada ignorante e irreal. Ese no es el México verdadero, ya es verdad. Pero ¿por qué querrías ver al verdadero México en el cine? Si quisiéramos una mirada realista y cruel de México, no mires una película, mira el noticiero o simplemente sal a la calle. Nada justifica la ignorancia por parte de los involucrados en Emilia Pérez, pero pelearte por abordar un tema muy sensible que no representa lo que en verdad se vive o se ha vivido en México orquesta una hipocresía de lo más lindo. En 2023 el mundo, incluyendo México, se había entregado ante la más reciente obra de Christopher Nolan, Oppenheimer. El filme arrasó en las premiaciones, siendo sumamente alabadas por la prensa y el público debido a su espectacular fotografía, las actuaciones y la estructura narrativa del director. Todos aplaudimos el cariño y la dedicación que Nolan tuvo con cada detalle, omitiendo el uso del CGI y apostando por los efectos prácticos. Joder, esto sí es cine, decía el mundo, incluyéndome. Reafirmo sin tapujos que es una jodida obra maestra. No obstante, mientras la faz de la Tierra quedaba perpleja ante la obra de Nolan, había un lugar que no estaba para nada feliz con el estreno de Oppenheimer. El pueblo del sol naciente se mostraba disgustada por la manera en cómo Christopher Nolan expuso los acontecimientos suscitados en Hiroshima. Para los japoneses, Oppenheimer no describe directamente lo que sucedió en el terreno cuando las bombas fueron lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, convirtiendo instantáneamente en cenizas a unas 100.000 personas y matando a miles más en los días siguientes, en su mayoría civiles. En cambio, la película se centra en Oppenheimer como persona y sus conflictos internos, cosa que es cierto. ¿Podemos llamar esto ignorancia por parte de Nolan? Por supuesto, pero está clarísimo que el director se enfocó en el personaje de Robert Oppenheimer y no en la Segunda Guerra Mundial, denotando una mirada terrorífica y psicológica del padre de la bomba atómica, una propuesta igual de válida si recordamos que el cine y el arte nos permite declarar percepciones de la realidad. Aún con esas, la mayoría de japoneses no compraron ese cuento barato, aferrándose con uñas y dientes a su postura de que Oppenheimer era ignorante y una falta de respeto, algo similar a lo que está pasando ahora mismo con Emilia Pérez. Si es que está clarísimo que la película es propagandería progresista y una mirada muy LGBT, por la cara, ya llegaremos a ese punto. Pero ¿qué más da si como mexicanos amantes de nuestra cultura y nuestra tierra mejor nos aferramos a pensar que es ignorancia pura y dura, una falta de respeto enorme? Fue tanta la polémica de Oppenheimer que tardó 8 meses en estrenarse en el país nipón, después del estreno en Estados Unidos. El exalcalde de Hiroshima, Takashi Hiraoka, que habló en un evento previo a la película en la ciudad del suroeste, fue más crítico con lo que se omitió. Desde la perspectiva de Hiroshima, el horror de las armas nucleares no fue suficientemente representado. Dijo, citado por los medios japoneses, la película se hizo para validar la conclusión de que la bomba atómica se utilizó para salvar las vidas de los estadounidenses. Kazuhiro Maeshima, profesor de la Universidad Sofia, especializado en política estadounidense, calificó la película como una expresión de una conciencia estadounidense. Takashi Yamazaki, director de Godzilla Minus One, que ganó el Oscar por efectos visuales, y es a su manera una poderosa declaración sobre la catástrofe nuclear, sugirió que él podría ser el hombre para ese trabajo. Siento que es necesario que haya una respuesta de Japón a Oppenheimer. Algún día me gustaría hacer esa película, dijo en un diálogo en línea con el director de Oppenheimer, Christopher Nolan, quien estuvo de acuerdo de todo corazón. Como pueden apreciar, esto no es diferente a lo que está pasando con Emilia Pérez y México. La película es aclamada por la industria cinematográfica. El lugar, que es parte de la representación del filme, se siente indignado y muchos en ex están diciendo que a ver si Estados Unidos está preparado para un musical de 9/11 o si los franceses están listos para una comedia del ataque de Charlie Hebdo, una respuesta de México a Emilia Pérez, en pocas palabras. Lástima que nuestro cine mexicano es una basofia, estaría buenísimo. Siendo mexicano estoy completamente de acuerdo con la indignación del país. Es una representación que romantiza un tema muy fuerte. No obstante, ¿de qué se trata? De poner una doble vara de medir donde como
como nuestro país fue profanado no está bien, pero como otro país ajeno fue profanado entonces sí, porque si son así las cosas el 90% de películas no existirían, incluyendo mexicanas como La Ley de Herodes de Luis Estrada o Los Olvidados de Buñuel. Cabaret, un musical de 1972, igualmente sufrió de polémica por abordar temas como el nazismo, la corrupción y la sexualidad, aunque su principal objetivo es desafiar la ambigüedad sexual y retratar los sueños falsos. Lo malo es que durante todo el año de su estreno, la obra mostró ese desencanto por el sistema tradicional de pensamiento militarizado, en un contexto al momento de su estreno, en el que Estados Unidos todavía se encontraba en guerra con Vietnam. Esto hizo que cientos de americanos se sintieran ofendidos por Cabaret al mostrar esa desilusión al militarismo entre guerras mundiales, cuando se necesitaba reclutar más gente para que fuera carne de cañón. Un insulto total al patriotismo estadounidense. Nótese la ironía, mostrar el mal que aqueja a los ciudadanos en la guerra era pecado. El mundo está alabando a Emilia Pérez y México está en llamas. El mundo alabó Oppenheimer y Japón estaba en llamas. El mundo alabó Cabaret y Estados Unidos estaba en llamas. Mi Führer, una película cómica de Hitler, obviamente hizo que Alemania estuviera en llamas. Al cine siempre le ha chupado 3 hectáreas de verga este tipo de polémicas, pues somos nosotros quienes creemos que una ficción merece ser fidedigna o merece tener nuestra aprobación moral, cultural o social. Es una falta de respeto, claro, pero porque la película quería ofendernos o porque nosotros nos sentimos ofendidos por la película, cuando en realidad siempre ha existido este tipo de situaciones. Ahora le tocó a México ser partícipe de una mirada musicalmente cómica de un tema delicado que conforma nuestro país, guiado por la ignorancia y los estereotipos del director Jacques Audiard. Eso mismo te puede decir un japonés de Nolan con Oppenheimer, un francés de Ridley Scott con Napoleón y miles de ejemplos que se vienen a la cabeza. No me solidarizo con las amenazas de muerte hacia Carla Sofía, pero sí me solidarizo ante la postura del país de despreciar el filme por la manera en cómo aborda el tema. Mas recuerden siempre que en el cine no importa lo que cuenta, sino la manera en cómo lo cuenta. Esta introducción tiene la intención de explicar por qué al mundo, a Francia, a las premiaciones, a Hollywood, a la industria en general, le importa un bledo si ahorita los mexicanos están retorciendo sus vísceras con esta visión ignorante y estereotípica del país. Siempre ha sido así, porque si no fuera de esta manera, no habría películas. Y no es el escándalo mediático del siglo XXI, por Dios. Entonces dimitamos por un momento nuestro orgullo mexa para analizar de una vez por todas lo que realmente importa en el cine, la manera en cómo esta película funciona. Ya establecimos que en estos momentos México está pasando lo mismo que Japón con el estreno de la obra de Nolan, pero ¿esto quiere decir que Emilia Pérez es el Oppenheimer en la situación? Como se darán cuenta, los ejemplos de la introducción son obras maestras, por ende la interrogante es, ¿Emilia Pérez es una obra maestra? Bueno, para mí es un honor explicar el día de hoy porque Emilia Pérez en verdad es una mierda enorme, un mojón hecho y derecho, una película pésima. ¿Qué pensaste? ¿Que de verdad iba a demostrar la grandeza del filme? Por favor. Emilia Pérez es diarrea en su máxima expresión. Es una malísima, pero malísima película. Y para su análisis nos iremos guiando mediante las distintas declaraciones que los involucrados en este bodrio han parlado. Empecemos por las declaraciones de Carla Sofía Rascón. En una entrevista con Jordi Rosado, la actriz habló sobre su trabajo en Emilia Pérez y aseguró que para ella el filme es una obra de arte. Es que es una película que yo no la definiría como una película, yo la defino como una obra de arte completa, un cuadro que hay que ponerlo en un lugar especial. Es una experiencia pura, como adentrarse a un parque de atracciones y dejarse llevar a ver qué es lo que pasa. En mis tiempos este tipo de películas en donde debíamos dejarnos llevar no les llamábamos arte, usábamos términos más coloquiales, como un churro, una fumada, una jalada, una mamada. No sé ustedes, pero esto no es diferente a las malas películas comerciales actuales donde la gente las justifica diciendo, es que te tienes que dejar llevar, debes desconectar el cerebro, no debes buscarle tanto sentido. Y sí, efectivamente, mientras miras Emilia Pérez y no eres capaz de desconectar el cerebro como si película de Marvel se tratase, es imposible que puedas pasarla bien. Las películas de Marvel no dejan de ser una farsa a la que tratan de darle la mayor verosimilitud posible para que dicha farsa se sienta real, visible o palpable por medio de un world building. El world building, o cómo hacer un mundo imaginario, es un término que cada vez se escucha más entre los fans y los escritores de fantasía y ciencia ficción. Se traduciría como construcción de mundos, pues el escritor está literalmente creando un mundo imaginario único en donde acontece la historia. El género de superhéroes con esta técnica permite establecer reglas y parámetros que, aunque se acerquen o asimilen a reglas de nuestra realidad / existencia, siempre se desarrollan en un mundo paralelo. Es inverosímil ante nuestra realidad, pero verosímil en el mundo paralelo inventado.
lado. Pero no nos vayamos a farsas tan exageradas como superhéroes, alienígenas o batallas intergalácticas. Vamos a farsas más reales y cómicas. En Tierra de Nadie, la película aborda la guerra de Bosnia de 1993. Un world building que en verdad no es un world building. Es una película que está basada en la realidad. Entonces, ¿cómo construye su verosimilitud? Bueno, jamás lo hace. Es una farsa. El sentido de la farsa como género tonal es desvelar ciertas normas y demostrar su calidad de fatuas. Suele utilizarse este estilo para criticar la forma en la que viven los seres humanos, manifestando diferentes posturas en torno a la organización social y a las imposiciones que los individuos siguen a rajatabla y que en el fondo nos llevarán a ninguna parte. Si bien es un género no realista, se encuentra estrictamente relacionado con la realidad. Necesita de ella, de la vida social, de las relaciones entre los seres humanos, de las posturas religiosas e ideológicas y de la psicología de la época y el lugar al cual representa. Se retroalimenta de esas cosas, las analiza y permite llegar a una conclusión irrisoria de la realidad, pero no por eso descabellada. Es una forma de desenmascarar todo aquello que puede ser engañoso o que pueda tener una doble interpretación. La farsa reinterpreta la realidad a través de la sátira, la comedia o las situaciones exageradas, ridículas e improbables que se muestran, siendo esta su verdadera verosimilitud. Por eso en Tierra de Nadie somos capaces de cotejar el exagerado retrato de la realidad de la guerra de Bosnia y volverlo verosímil, permitiéndonos degustar de una sátira que critica la manera en cómo los medios de comunicación fueron partícipes indirectos de la guerra. Entonces, ¿qué pasa con Emilia Pérez? La película es una farsa de cajón, una mirada exagerada y satírica que retrata el narcotráfico en México, por momentos cómica en donde personajes estereotipados hiperbolizan la violencia y el machismo del país, como el personaje de Manitas, un hombre pecho plateado cuyo frágil ego no le permite tolerar una respuesta negativa porque explota de rabia cual cobarde, exagerando a los pistoleros que creen que por hacer un desmadre en el país la gente se arrodillará ante ellos, los denominados alucines. Ah, se vuelve trans. Se vuelve una buena persona. No se está burlando de eso ni satirizando. No lo está criticando. Manita tiene conflictos morales. No es un estereotipo, pero es una farsa. Ok, bueno. ¿Qué me dicen del personaje de Selena Gómez, la buenísima esposa gringa del narcotraficante que está fascinada con este bajo mundo donde el dinero y las apariencias son su motivación como ser humano? Igual de estúpidas que las mujeres denominadas buchonas, solo que gringa. Este estereotipo tiene la finalidad de ridiculizar la oleada o cultura donde las mujeres empoderadas y solapadas por los pistoleros son capaces de sobrellevar una vida criminal y sangrienta con tal de gozar de los privilegios adquiridos por pertenecer a estas sociedades clandestinas, denotando que su falta de amor propio y su ambición por el dinero son los factores principales para tomar la necia decisión de ser buchonas. Ah, que en realidad no sabe hablar español. No es una crítica ante la cultura buchona tampoco. No es un estereotipo, pero sí habla un culerísimo español. Es una mujer acomplejada por el amor de su vida. Ok, bueno, ¿qué me dicen del personaje de Zoe Saldaña? Una mujer cuyo sentido de la igualdad es quien expondrá la injusticia que vive el pueblo mexicano con las privaciones de la libertad que abundan en estas tierras. Aquel personaje que a través de las experiencias vividas en la historia manifestará el calvario y el augurio que cientos de familiares viven por culpa de los pistoleros, ¿no? ¿Es cómplice del narcotrans? Pero tiene un musical donde dice que la van a pagar los corruptos. Entonces, ¿qué carajos es esta película? Me informan por el pinganillo que la película Emilia Pérez no quiere ser vista como una farsa que critica o satiriza la situación de México. Más bien es una tragedia profunda, en muchísimas comillas, cuya finalidad es exponer el empoderamiento femenino y LGBT. A través de una mirada donde las mujeres con el arduo sacrificio, desafiando lo establecido y enfrentando el miedo a lo desconocido, serán los pilares fundamentales para transformar de manera significativa su existencia y así cumplir con aquellos deseos íntimos que les afligen, consiguiendo la libertad y el empoderamiento que las volverá imparables. ¿No me creen? Este discurso está mostrado por medio de una narrativa donde podemos apreciar cómo el personaje de Carla Sofía Rascón tiene el coraje y la valentía de desafiar el machismo y la misoginia que yace en un mundo violento, cruel y despreciable llamado narcotráfico, gracias a ese cambio de género que la dota de empoderamiento y sabiduría para terminar con el cáncer que sacude al país y así cumplir con su deseo de convertirse en una nueva persona. Lo sé, conmovedor, profundo. Pero no solo eso, la película es una trágica historia de amor que nos demuestra la complejidad de ese sentimiento a través del personaje de Selena Gómez, quien sin importar amar a un hombre, que ha llevado el caos y la destrucción a cientos de familiares mexicanos por medio de la desaparición y el asesinato de seres queridos, ella es una mujer débil y sensible que debe soportar cruelmente que no está al lado del amor de su vida.
Toda una víctima en este ecosistema atroz. Igual con Zoe Saldaña. Su personaje es la encarnación de la venganza y una metáfora a los sentimientos de injusticia y tristeza que las personas sienten cuando son afectadas por el crimen organizado. Esto queda clarísimo en las piezas musicales, por Dios. Una muestra de la justicia por mano propia. Aunque eso sí, consciente de haber apoyado a un pistolero como Manitas y jamás pensando pagar por los actos que cometió su propia gente, busca justicia para los afectados. Moralidad y clases de guión es algo que no conoce esta gente. ¿En serio no es una farsa? Emilia Pérez es una tragedia que cumple con mostrar el discurso. No obstante, será imposible que nosotros conectemos con la obra debido a nuestro contexto sociocultural y lo veamos como una falta de respeto total, porque sí tiene discurso. Y es que la obra desde el minuto 1 con esos mariachis con LED como si musical de Broadway se tratase, deja claro que no tiene la más mínima intención de solidarizarse con el pueblo mexicano. Solo tiene la intención de tomar la imagen externa de México para dotarla del discurso sobre el empoderamiento trans y femenino, en donde la valentía está en romper con lo establecido. Sí, así se trata del cáncer del país, los pistoleros. Que no nos sorprenda eso. Los franceses ya lo hicieron en los Juegos Olímpicos, donde en la ceremonia de inauguración recrearon la última cena y lo dotaron de empoderamiento trans y LGBT. ¿Por qué? Porque le salió del huevo. Justamente ese empoderamiento trans y femenino es la razón de que Emilia Pérez es una mierda. Suena feo como le dije. Nada en contra de las mujeres ni las personas trans. Si el discurso principal es el colectivo LGBT y la incursión del empoderamiento femenino en un ambiente hostil y complicado donde abunda el machismo, si ya desde el minuto 1 nos mostraron que no tienen la más mínima intención de ser un retrato fiel, crudo, real y auténtico de México, con esos mariachis de Broadway o con musicales que no aluden a la cultura mexicana, si ya desde el inicio omitieron ser una obra que se solidariza con la situación que aqueja al país, para darle paso a la mirada trans, entonces, ¿por qué hay escenas como estas? Y lo peor no es eso. Si se supone que la película no es una farsa y es una tragedia que merece ser vista desde una perspectiva seria, entonces ¿por qué hay escenas como estas? Man to woman. From penis to vagina. ¿Cómo vemos la película? ¿Como un chiste que se burla o como una crítica social que profundiza? Porque ni es una farsa tan divertida como para que nos caguemos de risa, ni tampoco es una tragedia que logre plasmar la magnitud de la problemática como para sensibilizar a la audiencia del tema. Y no hablo tan solo del narcotráfico. Hablo de la mirada trans, hablo del homenaje a los desaparecidos, hablo de la corrupción, hablo del cambio de género. Nada es profundo ni nada es fársico. Todo es tan superficial por la manera en cómo el director y los involucrados no querían que la película se volviera un chiste. Pero tampoco indagaron en los temas que querían declarar como para ser profunda. Carla Sofía en otra entrevista dijo lo siguiente: teníamos que definir lo primero, ¿por qué Manitas quería ser Emilia? Si era porque quería huir de la justicia, lo cual habría sido un chiste, o si de verdad ella se sentía así, y a raíz de ahí hicimos la película. Podríamos estar hablando ahora mismo de una película que fuera un chiste, que no la hubiera visto nadie. Seguramente ni estaríamos hablando de ella o la estarían poniendo en todos los sitios diciendo vaya estupidez, pero no. Qué mal envejecieron sus palabras. Me parece perfecto que no hayan querido ser un chiste, una farsa, pero si no quieres que tu película sea un chiste, eso significa que los involucrados en esta película se tomaron el tiempo, la decencia, el propósito de conocer, indagar, profundizar, aprender y comprender lo que quieren declarar, ¿verdad? Si la dirección del francés no quiere ser un chiste, entonces se tomó el tiempo de conocer la cultura, la gente, el país en el que está basado su película y no lo llenará de estereotipos como en la letra de una canción donde dice: hueles como a mi papá, a Coca-Cola Light con hielo, limón y sudor, a mezcal y guacamole. Hueles a Don Julio con tacos al pastor y un poco de pozole. Esa la inventé yo. Ay, perdón, esta película no es un chiste. No es un chiste. Esta película no es un chiste. Si el personaje de Selena Gómez no quiere ser un chiste, entonces se tomará el tiempo de aprender español y hablarlo fluidamente, como Christoph Waltz en Bastardos sin Gloria, y no tendrá un argumento tan bobo como decir que no sabe español y mejor su personaje sea una pocha. Hasta me duele la pinche vulva nada más de acordarme de ti. Si la historia no quiere ser un chiste, entonces no harán un musical sobre un tema sumamente serio e importante como la decisión de hacerse la transición de género. Y la letra del musical no se referirá a las partes íntimas de manera vulgar y soez para que nos dé la risa tonta. Y la melodía no será estilo Disney que exagere y le quite importancia a este momento trascendental para cientos de personas. Man to woman. From penis to vagina. Si no quiere ser un chiste y quiere ser una mirada sobria ante la cultura trans o LGBT, me imagino que la película es profunda,
original, donde se demuestra la importancia del progresismo, motivo por el que el colectivo trans amará la película. Pues no, he leído algunos artículos de internet trans que han criticado la película y son contundentes. El sitio Autoestralde dice: hay muchas películas malas hechas por escritores y directores cis sobre mujeres trans, pero nunca has visto una mala película sobre una mujer trans como Emilia Pérez de Jacques Audiard. La película toca casi todos los estereotipos trans que puedas imaginar: asesina de mujeres trans, mujer trans trágica, mujer trans abandona a su esposa e hijos para hacer la transición tratada como una muerte, nombres muertos y género incorrecto en momentos cruciales, mujer trans descrita como mitad hombre, mitad mujer. No me ofende nada esa lista, no se trata de que sea una ofensa o de que haya algo prohibido, es que es aburrida. No entiendo por qué una película que es tan disparatada en otros aspectos decide socavar sus puntos fuertes con esta comprensión superficial de su personaje principal. GLAAD, otro sitio trans, dice: Emilia Pérez is not good trans representation. Si bien la película recibió excelentes críticas cuando se estrenó en Cannes a principios de este año, ninguna de esas críticas fue escrita por personas trans. Emilia Pérez es un paso atrás para la representación trans. Emilia Pérez es principalmente una película sobre renacer, e intenta utilizar la idea de la transición para transmitir que, a través de dicha transición, Emilia está tratando de arrepentirse de los pecados que cometió en su época como jefa del cartel. El problema con esto es que la transición no es una decisión moral, y el acto de transición por sí solo no te absuelve de tu yo pasado. Emilia Pérez es mala. En realidad, ¿por qué a la temporada de premios les encanta? El sitio Vox dice: una película progresista con tropos regresivos. A pesar de los intentos de Gascón de añadirle algo de encanto al papel, Emilia está escrita como un personaje ridículo, por no decir totalmente repugnante, y Audiard utiliza su identidad trans como escudo narrativo para su comportamiento en lugar de relacionarse con ella como un ser humano completo. Los intentos superficiales de retratar a Emilia de una manera empática no compensan realmente la conmoción que su personaje provoca a lo largo de la película. Por lo tanto, igual y eso de que su película no quería que fuera un chiste, salió terriblemente mal. Sí, Emilia Pérez tiene el discurso, pero falla por completo en la indagación de este. Nolan en Oppenheimer decidió omitir por completo el tema de Japón en su película porque es mejor no tocar un tema a mostrarlo de manera frívola. Y lo peor es que dice ser algo cuando en realidad es lo opuesto, razón de las cientos de incongruencias, contradicciones y sinsentidos que conforman a Emilia Pérez. Esto solo es un champurrado de ideas superfluas acerca de distintos tópicos sociales, como la transexualidad, el narcotráfico, el machismo y México, supongo. Irónicamente, Carla Sofía Rascón definió muy bien su película en la entrevista con Jordi Rosado, y intentando definirla de cierta manera, porque todo el mundo que ha intentado definirla, al final no tiene ni la más mínima idea de lo que el espectador después va a sentir, porque hasta que uno no la ve no se da cuenta de la dimensión que tiene esta película. Y sí, indudablemente al final uno no tiene ni la más mínima idea de lo que debemos sentir con Emilia Pérez. No pudo haberlo dicho mejor. Ya establecimos que aunque la película tiene el discurso del empoderamiento, está llena de contradicciones, pero la que más me molesta es la del género tonal. Que no haya sido una farsa y a rajatabla sea una tragedia frívola donde obliga a que el espectador tome la película como algo profundo, reflexivo y artístico, cuando funcionaría 1000 veces mejor si fuera una sátira debido a la enorme ignorancia que conforma la película. ¿Me estás diciendo que debo tomarme en serio como unos pistoleros son parte de una coreografía? ¿O me debo tomar en serio que a Selena le duele la pinche vulva? Pues es una manera estereotipada, que en realidad nadie diría eso, pero bueno, de decir que extraña a su amorcito. En la película esto es un momento conmovedor. Lo peor es la postura tan descarada de pensar que no somos capaces de comprender el arte de este filme. Sí, somos capaces. Lo que pasa es que tu película no es lo suficientemente buena como para que el espectador canalice la tonalidad de la supuesta tragedia que estás mostrando. Es la típica postura de echarle la culpa al espectador cuando es un fracaso, ya sea porque la gente no ve lo que hay más allá por ser racistas, homofóbicos o en este caso ignorantes. Pues perdón por no entender tu propuesta tan rimbombante, por no decir pendeja. Por lo menos Nolan con Oppenheimer no se puso a decirle a los japoneses: ay, es que no entendieron mi película, estos japoneses ignorantes. Ya sabiendo que Emilia Pérez es un champurrado de ideas, analicemos los temas que teóricamente quiso indagar. La película busca hacer una mirada símil acerca de la situación que pasa el país tequilero a través de simbolismos supuestamente reflexivos, como ver a un grupo de pistoleros cargar sus armas al compás de la melodía, metaforizando una marcha bélica donde la gente se prepara para combatir. Un recurso narrativo muy común para denotar que una guerra se avecina. También busca mostrar cómo una transexual redime sus actos criminales y merece el perdón solo por haber tenido el valor de hacerse la jarocha. De seguro hay cientos de pistoleros que son pusilánimes y les da miedo salir del closet.
Es que esta película involuntariamente les está diciendo mariquitas a los pistoleros. ¿Qué más farcico que esto? Pudo ser grandioso si Emilia Pérez le permitiera al espectador cagarse de risa a través de su mirada fársica que satiriza la situación del país. No me canso de decirlo. Algo similar a La Ley de Herodes de Luis Estrada, pero no. La película es de culto, es seria y con dimensiones que subyacen en el largometraje o en los actos musicales del relato. Eso sí, dicha profundidad del subtexto sí que está profunda, pero en los cientos de errores de guión y dirección que tiene la película. Los musicales a nivel narrativo no funcionan ni para acompañar momentos claves del relato, ni tampoco para metaforizar desarrollos de personajes complejos. Para mí se sienten como gags involuntarios de comedia que recalcan la absurdez de la historia. Por ejemplo, el musical de Selena Gómez, Bienvenida, después de haber tomado 6 meses de español para poder entender la letra, Jessie canta sobre su amargura por haber sido abandonada sola para cuidar a sus hijos y haber sido de repente escondida en Suiza para su custodia y luego ser desarraigada con la misma rapidez. Ahora bien, después de este tremendo espectáculo, ¿el personaje de Selena tiene un desarrollo? ¿Esta especie de iluminación personal da paso a un cambio? No. Básicamente es una alegoría a sacar ese sentimiento reprimido en nuestra vida. Es como cuando uno está solo en casa y comienza a hablar consigo mismo. Así, pero en musical. Nada cambia, solo es una señal de autismo. ¿Y qué decir de la vaginoplastia? Pero no es un chiste, recuerden. No es una farsa. Ya después los musicales adoctrinan un contexto más serio, como si de una especie de parlamento justiciero se tratase, solo que cantado. Y vaya letras más poéticas. ¿Quién escribió esto? Anuel AA. Durante la escena donde los jefes de gubernatura se encuentran reunidos con manitas, Zoé Saldaña comienza a cantar acerca de cómo estos corruptos van a pagar por sus actos. En una parte de la canción dice: pero gracias a Dios tengo a mi lado a una mujer excepcional, a Rita Mora Castro. Ella es la inteligencia andando. La inteligencia andando. Gracias a Dios tienes a tu lado a la persona que mató a cientos de personas y que siempre ha sido parte de eso, porque la película da a conocer con pelos y señales que Manitas, antes de hacerse la jarocha, fue uno de los capos más grandes del país, pero que ahora que se volvió mujer se le perdona o se olvida todas las barbaries que cometió, me imagino. Y Zoé Saldaña está agradecida por tener al capo más sádico y el personaje que inició todo este desmadre. A todo dar. Los musicales reflexivos abren uno de los temas que intenta manifestar Emilia Pérez, la violencia. Yo no tengo problema con eso, ni tengo problema que un musical lo aborde, pero como dijimos, Emilia Pérez en ningún momento busca ser solidario con la situación del país. Por ende, ¿con qué respeto vienes a forjar un homenaje a los desaparecidos? El director francés dijo: toma homenaje musical triste y seguimos con la historia de un narco que se volvió mujer buena y ahora anda buscando los cuerpos de personas que él mismo desapareció siendo un hombre malo. Esto es como cuando de niño ibas a un velorio o funeral, das el pésame y mientras tus familiares siguen llorando por la pérdida, tú estás echando reta de fútbol con tus primitos en la calle. ¡Ay, que esta película no es una farsa! ¡Mierda! Perdón. Este momento se consolida como aquel musical que repudia la situación del país. Pero ¿por qué solo uno? Y lo más importante, ¿por qué no todos los musicales son así? Si los musicales son pegotes para rellenar el relato ya que no enriquecen la historia, pudieron mejor utilizar como recurso que manifestara una postura clara acerca de los temas de la película. Por ejemplo, en lugar del musical de la vaginoplastia que exagera la situación de que Manita se hará un cambio de género, mejor optar por un musical que diera a conocer el proceso físico y psicológico que conlleva hacerse el tratamiento, o la parte de la corrupción, que sí, que son personas corruptas que la van a pagar. Y luego, ¿qué me dice la letra acerca del pensamiento, la postura que quiere manifestar la película? ¿Está en contra, a favor, moraleja, desarrollo, la profundidad, el repudio o el aprecio? Porque yo solo veo que Zoé Saldaña se está excitando por saber que la van a pagar los corruptos. Solo es para enaltecer la historia. ¿Por qué no utilizaron los musicales como manifestaciones, como discursos potentes? Si quieres que tu película no sea una farsa, llénala de significado, de discurso, de semiótica, y la estructura narrativa junto con el guión es horroroso. Primero, ¿quién chingados es el antagonista de esta película? ¿Cómo construyes una historia sin antagonista? O por lo menos, ¿cuál es el polo opuesto de la película? Si Emilia Pérez ahora funge como héroe o heroína, ¿quién es la sombra o el villano? ¿Su pasado? ¿Ella misma? No hay. Sin villano no hay historia de héroe que interese a nadie, y pues a nadie le interesa a Emilia Pérez, ni siquiera a los gringos. Segundo, si vas a redimir el personaje de Emilia Pérez, ¿en qué momento paga por sus actos? Esto lo enseñan en primero de guión, por Dios. Si tu personaje tendrá una redención, siempre debe pagar por sus actos cometidos en el pasado, porque si no lo hace, solo se está saliendo con la suya. Y aquí Emilia Pérez no está pagando por sus actos, solo es otra tragedia que se inventó el director. Hasta en películas infantiles como Megamente lo hemos visto. Imagina que Megamente solo haya dicho: ya me cansé de ser malo, quiero ser bueno, y sea bueno. En Emilia Pérez es igual. Manitas dice: ya me cansé de ser un hombre malo, seré una mujer buena, y se vuelve una mujer buena.
ciertamente se vuelve buena. Wow. Por lo tanto, tienes una historia sin villano o sin polo opuesto que enfrente a nuestra queridísima Emilia Pérez y un personaje que solo se está saliendo con la suya. Ah, pero tiene problemas de celos, de pareja. Pobrecita. Entonces no hay que ser un genio para adivinar que el final es una basura. El desenlace de la película es la misma tragedia que arrastra desde el principio, la redención. A través de sus supuestas decisiones y sus supuestas acciones, los personajes confrontan las consecuencias del pasado mientras buscan un futuro mejor. Se supone que desde el principio eso tiene que pasar, pero el final es un recalco de que eso en algún momento va a pasar porque ni siquiera lo muestran. Ah, y Manitas muere siendo adorada por el pueblo que en su momento sufrió por las barbaries que cometió, pero jamás le piden perdón al pueblo ni les dicen a los afectados que fue ella o él quien en verdad hizo todo el cagadero. Se murió saliéndose con la suya increíblemente. Algo similar a lo que pasa en Michoacán, donde le celebran a los pistoleros. ¿Bien ahí? Igual y el director francés sí conoce muy bien México. ¿Saben qué no me queda claro? ¿Los musicales son canónicos? ¿Son parte de la narrativa o solo fungen como sueños, delirios o pensamientos? Porque en el musical Mal, donde Zoe Saldaña está confesando los pecados de los corruptos para que el espectador entienda que ellos son los malos, ¿afecta algo en la historia? Hasta en la película de Adam Sandler, Click, cuando para el tiempo y se pedorrea en la cara de su jefe, desatan un chiste. Pero aquí Zoe Saldaña detiene el tiempo, empieza a decir sus barbaries y terminando el musical, pasamos a un brindis que por cierto no sé por qué tiembla, supongo porque en México hay temblores, otro estereotipo. Lo mismo con un musical donde Zoe Saldaña habla de que no tiene que perder y tiene todo que ganar, en el que está en un despacho. Una vez que termina de cantar estamos afuera en un puesto de periódico. ¿Ese musical entonces pasó o no? En cuanto a lo técnico, ni qué decir de lo horrenda que luce. La fotografía es espantosa, parece un videoclip y no una película. Vean este momento, hasta se le mueve la cámara al operador, no sé si porque chocó con una señora de la limpieza o tiene Parkinson. Después en el mismo musical una parte dice de las nalgas mantecosas de Zoe Saldaña, pero observen cómo está encuadrando la escena. Loco, otro poco y se sale del cuadro, no puede ser. La iluminación. No sé qué tan genio es que parpadeen las luces al ritmo de la canción, o que el 40% de los musicales sea un fondo plano. Hay un musical donde las 3 mujeres luchonas participen y miren cuánto arte, cuánta iluminación, no puede ser. 2 de las 3 protagonistas están en un fondo plano siendo iluminadas como si se fueran a sacar una fotografía o estuvieran modelando. Honestamente, en cuanto a sonido no tengo mucha idea, pero es notorio que la nivelación, la calibración de los audios está mal comprimida. Por momentos el audio se oye despacio, por momentos fuerte, y las actuaciones, la neta, hay gente que defiende a rascón. Yo no veo dónde está la grandeza de su actuación, pero bueno. Selena Gómez pues está pa'l perro. Para mí Saldaña es lo mejor, sobre todo porque es la que más se rifa en los musicales y su personaje es la que más tridimensionalidad tiene, si se le puede llamar así. En conclusión, Emilia Pérez es un bodrio de incongruencias y contradicciones, un chiste, aunque han peleado por cielo, mar y tierra para hacernos creer que no. Eso sí, al cine y al mundo le chupa 3 huevos cómo se siente México con Emilia Pérez, por lo que a nosotros como mexicanos lo único que nos queda por hacer es pedirle disculpas a Eugenio Derbez, ignorar esta película como si no haya sido un evento canónico del país y disfrutar como, a pesar de que sea candidata al Oscar, no deja de ser un tremendo fracaso en taquilla. Aparte es candidata a ganar mejor guión adaptado. ¿Qué no sabían que está basada en un libro? No es original ni siquiera. Esta película no es nada. Bueno, es una basura. Fin.